En las salas recreativas de los años 80 y 90, uno de los géneros más amados, y por qué no decirlo, odiados a la vez, era el de los shoot 'em ups, o simplemente shmups. Estos juegos eran la prueba máxima para quienes buscaban un reto serio. Con hordas infinitas de enemigos y patrones de disparos prácticamente imposibles de esquivar, los chumps exprimían hasta la última gota de habilidad y paciencia de los jugadores. Y hoy haremos un recorrido por aquellos juegos que se convirtieron en verdaderos íconos, no solo por ser divertidos, sino por ser extremadamente difíciles. ¿Estás listo para enfrentar los 10 shoot 'em ups más difíciles de los arcades? Vamos allá. Gradius, de Konami, fue uno de los títulos más revolucionarios en el género de los shoot 'em ups. Con su famosa nave, Big Beeper, los jugadores debían enfrentarse a oleadas de enemigos mientras acumulaban power-ups cruciales para sobrevivir. Estos power-ups, que mejoraban desde la velocidad de la nave hasta el poder de sus armas, eran la clave del éxito, pero perderlos al morir podía ser devastador. Gradius se convirtió en sinónimo de reto extremo debido a su sistema de progreso. Cuanto más avanzabas, más difícil se volvía, y un error podía costarte absolutamente todo. La combinación de su mecánica de mejora y su diseño de niveles llenos de trampas lo convirtió en un título que requería una concentración total. Memorizar los patrones de los enemigos era esencial para llegar a los jefes, quienes ofrecían batallas titánicas. Sin embargo, no era solo la dificultad lo que atrapaba a los jugadores, sino la sensación de mejora constante y el impulso de intentarlo una y otra vez. Gradius se convirtió en el rey de las salas recreativas por esa mezcla de desafío y satisfacción que tan pocos podían superar. R-Type, lanzado por Irem, es reconocido no solo por su dificultad, sino también por la increíble creatividad en el diseño de sus jefes finales y su mecánica estratégica con el módulo Force. El juego introdujo una capa adicional de táctica al género Shmups, ya que los jugadores debían usar el módulo de manera estratégica para absorber disparos y atacar en diferentes direcciones. Esta habilidad añadía profundidad, pero no lo hacía más fácil. Los niveles estaban diseñados para poner a prueba incluso a los jugadores más experimentados. En R-Type, los enemigos te atacan desde todos los ángulos y el escenario en sí se convierte en un peligro constante con trampas y obstáculos que requerían reflejos sobrehumanos. Además, los jefes gigantes, algunos del tamaño de la pantalla, lanzaban patrones de disparo infernales. Los jugadores que lograban superar un nivel sentían una gran satisfacción, pero sabían que el siguiente sería aún más difícil. Este título sigue siendo uno de los shmups más icónicos de todos los tiempos por su desafío implacable y su diseño visual único. Como uno de los primeros shmups de desplazamiento lateral, Scramble marcó un hito importante en el género. Este clásico de Konami te ponía el control de una nave espacial que debía no solo disparar enemigos en su camino, sino también gestionar su combustible, algo que añadía una tensión constante al juego. El jugador estaba siempre en una carrera contra el tiempo, buscando barriles de combustible mientras esquivaba misiles y otros peligros que venían a toda velocidad. Aunque comparado con los juegos que vendrían después, Scramble puede parecer más simple, no se puede subestimar su dificultad. La combinación de mantener el control sobre el combustible y evitar ataques enemigos hacía que el juego fuera extremadamente desafiante. Uno de los aspectos más interesantes de Scramble era cómo forzaba a los jugadores a planificar sus movimientos con antelación, mientras reaccionaban a las amenazas constantes del entorno. Su legado ha perdurado, siendo un precursor de muchos elementos que definirían a los shmups. 1942, lanzado por Capcom, es un shoot 'em up vertical que destaca por su ambientación en la Segunda Guerra Mundial, donde los jugadores pilotaban un avión sobre el Océano Pacífico. Aunque su premisa era simple, su dificultad es legendaria. Desde el inicio estás rodeado de oleadas de enemigos que parecen nunca terminar, mientras tratas de esquivar los disparos que llueven desde todas las direcciones. El sistema de loop que permitía a los jugadores dar una vuelta de campana para evitar disparos
ofrecía un breve respiro, pero estaba limitado, lo que significaba que había que usarlo con extrema precaución. La velocidad con que los enemigos atacan y la precisión requerida para derribarlos hacían que 1942 fuera una prueba constante de habilidad y reflejos. A medida que avanzabas en los niveles, los patrones de ataque se volvían cada vez más complejos y sobrevivir requería dominar cada movimiento del avión. Este título es un clásico inmortal entre los shoot 'em up, por la forma en que combinaba un diseño de niveles desafiante con mecánicas accesibles, haciendo que cada partida fuera intensa y adictiva. Namco introdujo un nuevo estándar en los shmups con Chevius, que combina ataques aéreos y terrestres, haciendo que los jugadores tuvieran que estar atentos a dos frentes al mismo tiempo. Este juego innovador te hacía sentir que estabas luchando en un verdadero campo de batalla, con enemigos atacando desde todas partes y estructuras en el suelo que también debían ser destruidas. A esto se sumaba una dificultad creciente, con enemigos más resistentes y patrones de ataque cada vez más agresivos. Chevius fue pionero en incluir elementos estratégicos en el género, obligando a los jugadores a priorizar qué enemigos destruir y cuándo hacerlo. Los jugadores más habilidosos lograban avanzar, pero para muchos este título se convirtió en una fuente de frustración debido a su implacable dificultad. Sus gráficos innovadores para la época y su estilo de juego único lo convirtieron en un clásico que inspiraría a muchos otros títulos del género, mientras que su desafío lo aseguró un lugar en la historia como uno de los shmups más difíciles de la era de los arcades. Capcom llevó el concepto de Bullet Hell a otro nivel con Giga Wing. Este shmup, que llegó a finales de los 90, llenaba la pantalla con miles de balas en cuestión de segundos, obligando a los jugadores a encontrar diminutos espacios para esquivar los ataques enemigos. Su mecánica distintiva era la habilidad de reflejar los proyectiles enemigos, lo que ofrecía una oportunidad para contraatacar, pero requería una sincronización perfecta para sobrevivir. Lo que hace a Giga Wing tan brutal es la cantidad de enemigos y disparos en pantalla a la vez. La velocidad a la que se desarrollan los eventos exige que los jugadores estén siempre alerta y tengan reflejos de acero. A medida que avanzas, los niveles se vuelven más complejos, con patrones de disparo que son casi imposibles de esquivar a menos que seas un maestro del género. Este título es recordado por muchos como uno de los shmups más desafiantes de su tiempo, y su dificultad extrema es lo que sigue atrayendo a los fanáticos del género hasta hoy. Capcom nos lleva al salvaje oeste con Gunsmoke, un shmup vertical que se destacó por su ambientación y su innovador sistema de disparo en tres direcciones. Los jugadores controlan a un vaquero que avanza por niveles infestados de bandidos, jinetes y peligros por doquier. La acción es frenética desde el principio, con enemigos que te rodean y te atacan desde todos los ángulos, lo que hacía de cada partida una lucha por sobrevivir. A medida que avanzabas en Gunsmoke, la dificultad aumentaba exponencialmente, con enemigos más rápidos y ataques más letales. El desafío adicional de tener que controlar tres direcciones de disparo al mismo tiempo significaba que los jugadores debían estar completamente concentrados. Con jefes finales que requerían una combinación de habilidad y estrategia, este juego se ganó una reputación como uno de los shmups más difíciles de su época. A pesar de su dificultad, Gunsmoke se mantuvo como un favorito entre los jugadores de arcade por su acción trepidante y su ambientación única. Darius es un shoot 'em up espacial que destacó tanto por su dificultad como por su estilo visual y sonoro únicos. En este juego, los jugadores se enfrentaban a hordas de enemigos acuáticos robóticos, con jefes colosales que ocupaban la pantalla entera. Cada nivel estaba diseñado para ser más desafiante que el anterior, con enemigos que te atacaban desde todos los ángulos y patrones de disparo que requerían una precisión casi inhumana para esquivar. Lo que hacía a Darius
particularmente difícil eran sus jefes finales. Criaturas mecánicas con patrones de ataque complejos y movimientos impredecibles. La pantalla panorámica ofrecía un campo de visión más amplio, sí es cierto, pero también aumentaba la cantidad de enemigos y disparos en pantalla, haciendo que cada nivel se sintiera como una batalla épica. La dificultad, junto con su estética y diseño innovador, aseguraron que Darius se mantuviera como uno de los shmups más icónicos y desafiantes en las salas recreativas. Raiden es un shoot 'em up vertical que ha sido el favorito de los fans del género durante décadas. Con su estética militar y una jugabilidad frenética, este título te ponía al mando de una nave de combate con el objetivo de destruir oleadas interminables de enemigos terrestres y aéreos. Lo que hacía especial a Raiden era la variedad de power-ups, pero incluso con estos, el juego no te daba respiro. Los patrones de disparo de los enemigos eran implacables y te dejaban muy poco margen para el error. Uno de los aspectos más desafiantes de Raiden era su ritmo. A diferencia de otros shmups que ofrecían momentos de respiro, Raiden mantenía una presión constante sobre el jugador, con ataques casi continuos y enemigos que llegaban desde todas las direcciones. Los jefes finales eran verdaderos monstruos metálicos que lanzaban torrentes de disparos, lo que requería reflejos rápidos y nervios de acero para sobrevivir. No es de extrañar que este título haya mantenido su lugar como uno de los favoritos en el género durante tantos años. Considerado uno de los pioneros del subgénero Bullet Hell, Donpachi de Cave es una verdadera prueba de habilidad para cualquier fanático de los shmups. En este juego, la pantalla se llena rápidamente de proyectiles enemigos, y la única forma de sobrevivir es encontrar pequeños huecos entre las balas para maniobrar tu nave. La velocidad de los disparos y la cantidad de enemigos en pantalla hacen que el margen de error sea prácticamente nulo. A medida que avanzas en Donpachi, el juego se vuelve cada vez más implacable, con jefes que lanzan patrones de disparo que parecen imposibles de esquivar. Sin embargo, para los jugadores más dedicados, la sensación de triunfo tras vencer a un jefe o completar un nivel es indescriptible. Donpachi no solo fue un desafío en su época, sino que también estableció las bases para el estilo de juegos de Bullet Hell que vendrían después, convirtiéndose en un clásico venerado entre los fanáticos de los shmups más difíciles. Y ahí están, según nuestra perspectiva, los 10 shoot 'em ups más difíciles de los arcades clásicos. Si alguna vez jugaste alguno de estos títulos, sabes que la frustración estaba garantizada, pero también la satisfacción en cada pequeña victoria. Estos juegos te retaban a dominar cada patrón, a reaccionar en fracciones de segundo y sobre todo a no rendirte. ¿Cuántas fichas crees que hubieras necesitado para superar alguno de estos monstruos? Déjalo por ahí en los comentarios y nos vemos en el próximo video pixelado de viaje por los 16 bits. Hasta siempre.